Buen día, gusto en saludarles nuevamente. Bienvenidos a la segunda sesión de este webinar. La idea es darle continuidad a los conceptos que estuvimos viendo la semana pasada y empezar ya con aplicaciones prácticas para construir la visión estratégica de los proyectos de e-commerce y ver cómo esto se adapta a cada una de las empresas y verticales de negocio. Entonces, mi nombre es José Araguainamo. Yo voy a estar también orientándoles con Rodrigo y con Alejandro. Vamos a hacer, como lo hicimos la vez pasada, un conversatorio más que todo para ir dándole estructura a las ideas y por favor aquí en la cajita de chat pueden ir compartiéndonos cualquier comentario, pregunta para apoyarles, ¿no? Entonces, si avanzamos, Rodri, tuvimos en la agenda la semana pasada, vimos cómo, desde un punto de vista del contexto de negocio, cómo nosotros tenemos la posibilidad de utilizar un canal de comercio conversacional, que son principalmente ampliar el esquema comercial dentro de canales como WhatsApp, mensajerías y cómo desplegar ahí la estrategia de mi negocio, ¿no? Veíamos con Alejandro cómo fue la evolución de ese cliente, cuáles son las tendencias de cara al consumidor y cómo esas tendencias nos permiten habilitar oportunidades para nuestro negocio y conectar con esas necesidades del cliente. Entonces, ahorita vamos a estar viendo cómo diseñamos la estrategia de comercio conversacional, cómo capitalizamos las oportunidades que están sobre la mesa. Vamos a revisar ese journey que es idealmente cómo nosotros identificamos hoy cuáles son los niveles de satisfacción de mis clientes y cómo esto se complementa con la propuesta de valor de la empresa, ¿no? Vamos a ver cómo diseñar esto, vamos a revisar algunos casos de uso, tomamos ejemplos de una vertical, por ejemplo, banca, hay otra de retail, y después eso lo vamos a aterrizar en casos de éxito que hemos publicado inclusive de la mano con Meta y WhatsApp, un par de ellos que están hoy reflejados al final de los slides, ¿no? Entonces, avancemos con esto. Les voy a contar un poquito, si quieres, Rodri. Ok. Aquí está la toma actual, ¿cierto? Sí, gracias, José Ramón. Adelante. Y quisiéramos arrancar en cómo vamos a ir basando esos journeys o qué, qué pain points podemos tocar o áreas de oportunidad. Y quisiéramos iniciar con un análisis de intenciones del usuario, que básicamente esto lo que nos debiese de reflejar es que si hoy ya contamos con un grupo de preguntas frecuentes, ya sabemos si en otros canales síncronos, por ejemplo, un call center, tenemos una mayor afluencia sobre ciertos tipos de intención de contacto, poder mapear esas intenciones de contacto para convertirlos en un caso de uso que nos ayuden a mejorar la relación con nuestros usuarios y buscar ese retorno con cierres y conversiones. Y básicamente lo que proponemos pues es mapear esas intenciones, acotarlas, ver cuáles son las más frecuentes y basadas en ellas poder tener ese consolidado de intenciones para convertirlos en casos de uso dentro de nuestros nuevos canales de atención. Básicamente esto era, José Ramón, para poder tener esa retrospectiva de hacia dónde vamos y qué vamos a convertir como casos de uso. Sí, muchas veces, o sea, ¿por qué partimos de esto? Obviamente, yo tengo como empresa una base de información, posiblemente durante años. Si somos una empresa tradicional con un equipo de atención al cliente, generalmente tenemos una serie de peticiones, probablemente algunas de ellas no atendidas de los clientes, y eso me da una idea de dónde afinar el esfuerzo para satisfacer la necesidad que ese cliente me plantea. Entonces, muchas veces también partimos en proyectos donde probablemente es más la visión del negocio, de lo que quiere llegar a ser y no necesariamente qué es lo que me está pidiendo el cliente. Entonces, siempre es muy importante partir por esa visión de cara al cliente. Si quieres, avancemos con la segunda parte. Entonces aquí vamos a hacer una revisión
entre todos realmente. Aquí la idea es que Rodri nos ilustre un poco por este journey y vamos a ir aportando justamente porque a partir de acá, aquí hay un puntico rojo. Esto quiere decir que en el workbook, en el libro de apuntes que ustedes pueden descargar, que está disponible aquí en el chat, van a tener acceso a un template en blanco para poder ir avanzando en las ideas y construir su propia visión de negocio. ¿Okay? Entonces, si quieres, Rodri, avancemos acá. Súper, José, y muchísimas gracias y buenos días a todos y gracias ahí por la continuidad de, de este workshop. Lo que vamos a ver aquí son 4 columnas y cada una de ellas se van complementando y generalmente nosotros cuando partimos, y José lo decía muy bien, regularmente partimos de nuestros recursos o de nuestra necesidad. Sin embargo, y esto lo veíamos en las láminas de la semana pasada sobre las necesidades del usuario de hoy. O sea, vamos a impactar a casos puntuales, a resolverle problemas puntuales que hoy no necesariamente los tenemos mapeados. Y por eso hacíamos una prueba de madurez de la empresa, hacíamos un tema de quién era, en este caso el ejemplo era Irina, quién era Irina, que tenía estos comportamientos durante la semana, durante el mes. Y una vez tenemos mapeados estos puntos, empiezan ahorita ya las preguntas, ya sea incómodas o curiosas que tenemos dentro de este workshop. Entonces, la idea de esto es que entre los tres vayamos con un caso puntual que les traemos de ejercicio o un ejemplo. Sin embargo, ustedes, la idea es que tengan ese caso que identificaron que podría impactar al usuario. Entonces, nosotros el ejercicio que traemos es una empresa que lo que busca es tener una venta asistida a través de WhatsApp, es decir, formalizar su comunicación a través de WhatsApp, pero a la vez desea darle la opción al usuario a que se autogestione o autoatienda para la compra de un producto. Podemos poner el ejemplo de retail. Entonces, tenemos eh, eh, esto que se identificó por parte de esta empresa y cuando empezamos las estrategias, vienen a salir 4 preguntas. El por qué oportunidades, qué áreas y qué retos. Cada uno del por qué, en este caso, pues contestando y aquí quiero que entre los tres vayamos discutiéndolo un por qué puede ser la formalización de una comunicación institucional, pero también puede ser el empezar a tener métricas de comunicación inmediata cara al usuario. Pero me gustaría que ahí José y Ale si podrían agregar en qué podríamos colocar de qué oportunidades, sobre todo en la experiencia que han tenido con otros canales asociada a la problemática o al punto que trae este retailer, que es venta asistida y venta automatizada. ¿Qué oportunidades? Sí, a ver, ojo, la idea de ir discutiendo esto es justamente que ustedes tengan la capacidad de ir apuntando en el libro de ejercicios justamente cuál es la visión que refleja los mejores intereses de su empresa para cada uno de estos 4 puntos, ¿no? Teniendo claro un poco, y voy a partir todavía de la primera parte, nosotros generalmente cuando enfrentamos una decisión de emprender un proyecto de este tipo, tenemos una visión estratégica de la empresa que puede ser, bueno, explorar un mercado que no puedo atender, por ejemplo, instalando una sucursal física. Entonces quiero crecer con más recursos, pero no necesariamente tener que invertir en personal que atienda esa necesidad. Entonces puedo pensar en desplegar un canal digital para sacarle más provecho a, a la capacidad instalada que tengo, por ejemplo. Entonces, siempre hay un propósito o una visión clave de negocio que me motiva a mí a explorar un proyecto de e-commerce. Después vemos la oportunidad. Y eso es básicamente cómo construyo yo el caso de negocio que apuntándole a las palancas correctas de crecimiento, probablemente en ahorros, probablemente de productividad, de venta incremental, como yo aplicando la palanca correcta, invirtiendo en el canal, logro resultados idealmente escalables y que apunten a la generación de valor de la empresa, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde el principio tratamos de definir cuáles son los KPIs de negocio que quiero impactar con este proyecto
para capitalizar la oportunidad que está en la fase de la visión estratégica, ¿no? Entonces, eso me atiende recursos, con qué recursos cuento, cuál es el costo, los que cuento y los que necesito para emprender el proyecto, qué costo tiene y al final del día, por cada dólar que yo invierto en ese proyecto, cuál es el retorno que eso me da. Y esa es básicamente la oportunidad o el beneficio. Si el beneficio es mayor, obviamente a mi costo, yo genero valor a la empresa y por supuesto es un producto que se rentabiliza en X tiempo, ¿no? Entonces siempre es importante revisar el punto del retorno a la inversión. Súper, perfecto. Ahí me gustaría, perdón que te interrumpa, Rodri, y me gustaría agregar eh, eh, algunos otros puntos. Por ejemplo, podemos estar viendo los retos, podemos estar viendo el tema de integración digital, que puede ser un reto en sí, y la experiencia que sea amigable y usable por parte de nuestros usuarios. Y ahí es bien importante parte de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente. Para poder saber qué retos vamos a afrontar, probablemente vamos a hacernos las preguntas en dónde están nuestros usuarios hoy, cuál es el canal de atención que más está utilizando. Por ejemplo, en los recursos vamos a tener que hacer un mix para poder identificar si voy a necesitar personal de atención, ya que es una venta asistida, ¿cierto? Tenemos automatización y autogestión, pero también tenemos transferencia o asistencia. ¿Cuáles van a ser esos recursos? Que si ya tenemos alguna medición al respecto para poder iniciar a saber cuál va a ser la ocupación de esos agentes a nivel de experiencia de usuario, poder identificar cuáles son los horarios que nuestros usuarios ya ocupan para este tipo de comunicación con nuestras marcas, poder saber esos horarios y poder tener ese workforce acotado a esos horarios. Y el tema de integración, que por sí puede ser un reto, pero probablemente lo que tenemos que identificar es, dispongo de los datos, internamente ya puedo contar con servicios de terceros o servicios propios para disponibilizar interconexión entre plataformas y ahí se nos empieza a abrir el abanico de cuáles son los canales viables, cuál va a ser el enfoque, cuáles van a ser esas fases y esa descentralización de información. Y básicamente es lo que vamos a ir y tratar de ir construyendo en estas cuatro grandes áreas. Eso, Rodri. Perfecto, sí, y me gustaría invitar a la audiencia si se sienten seguros de si ubicaron bien una de estas oportunidades de mejora o un dolor que podemos cubrir, que lo puedan compartir para que también lo discutamos y que sea realmente este workshop que podamos también nosotros dar input en el momento utilizando un poco las columnas que vemos. Algo que a mí me gusta identificar es el tema de las áreas que involucran este tipo de mejora. ¿Por qué? Porque a veces estamos desfasados en lo que queremos impactar con el usuario y la estrategia de cada una de las áreas. Entonces, en el caso puntual, y vuelvo al ejercicio inicial de quiero venta asistida y quiero venta automatizada dentro de un WhatsApp porque quiero formalizar esta comunicación, las áreas que van a impactar tienen que estar al final transversal. Entonces, estamos hablando con un área de marketing para que vaya y comunique este tipo de estrategia que estamos tomando. Pero por el otro lado tenemos, y lo decía Ale anteriormente, de tecnología está preparado para poder disponibilizar ese catálogo de productos en la parte de automatización. Entonces, aquí, si se dan cuenta, las primeras dos columnas es algo interno de nosotros. La tercera es ya conocer al usuario y el ejercicio pues hace mucho sentido de a quién voy a ir a impactar con esta solución. Los impactos es estos puntos de contactos que hablábamos del ejercicio de Irina, de esta chica que tiene varios contactos conmigo como marca y las mediciones que creo que es uno de los principales que mencionaba José en cuanto a lo mejor quiero hacer una venta incremental en tanto por ciento, quiero que mi NPS mejore en la atención, deseo que tal vez el área de tecnología tiene métricas de disponibilizarle estos servicios para empezar a impactar en otros canales. Y aquí viene algo importante y un concepto que hablaba Ale la semana pasada de la omnicanalidad y sí, omnicanalidad y multicanalidad.
¿qué estoy buscando también? Quiero centralizar. Entonces, no sé si alguien de la audiencia desea compartir algo para que nosotros podamos también poder discutir aquí con José y con Ale. Y me paso a la cuarta columna, que ahí Ali y José me gustaría que piensan de qué canales, qué enfoque, fases de centralización para este ejercicio de esta empresa que quiere ir a vender, formalizar su canal de WhatsApp. Mira, en la sesión anterior lo que vimos fue la importancia de apuntar cuáles son los canales que me generan el mayor impacto en el negocio. Entonces, a veces tenemos iniciativas que no necesariamente son tan contundentes como esperamos. Entonces, pensamos en canales como Twitter, pensamos en canales como, no sé, un web chat, etcétera. Y lo que queremos es, si bien cada canal tiene un público, posiblemente, la idea es, si yo voy a invertir $1 en ese proyecto, ojalá sea el canal que me dé mayor penetración. Nosotros apostamos mucho a que las empresas comiencen con WhatsApp, porque WhatsApp está presente en más del 90% probablemente de su cliente final y es lo que va a generar la mayor tracción. Después WhatsApp puede inclusive servir para darle tráfico a otros canales, por ejemplo una app o por ejemplo la página web, pero siempre tengo que hacer esa segmentación de qué cliente está en qué canal para obviamente dar o ser asertivo en el mensaje que doy a cada uno de ellos. Y no menos importante, o me atrevo a decir que muchos de los proyectos caen en un proceso de dependencia porque no pensé justamente en cuál es mi capacidad técnica o cuál es mi madurez técnica para enfrentar el proyecto. Entonces, seguramente Ale nos puede contar idealmente cuáles son esos requisitos previos que yo tengo que tener para enfrentar este proyecto y obviamente decidir qué canal le apuesto yo esos recursos. Pues. Y José Ramón, tocaste un punto pues bastante relevante. Yo creo que hay un tema que tenemos que tomar en cuenta en toda innovación y transformación digital, y es que no podemos pensar que vamos a tener un time to market si queremos salir con un producto 100% con las características que queremos. ¿A qué me refiero a esto? Es el enfoque que queremos dar. Ya hablamos de recursos, costos, el ROI, ¿sí? A quiénes vamos a impactar, pero ¿cuál va a ser mi enfoque? Quiero salir con un mínimo viable y poder empezar a darle tracción al canal. Y eso es así, mi pregunta es, ¿estoy tecnológicamente listo para afrontar la integración de todos los sistemas? Si la respuesta es en algunos sistemas sí, o la respuesta pudiese ser no, también tenemos que pensar cuál es ese mínimo viable para poder iniciar, y en muchas ocasiones nosotros le denominamos desconectado, para poder empezar con el canal, para empezar a hacer tracción y no necesariamente interconectarnos a ese mundo de información en el primer proyecto. Y ahí va con mi enfoque de time to market, va dividiéndolo por fases, entendiendo cuál es este canal va a ser un hito dentro de mi proyecto, pero mi proyecto va a requerir lo interno, la disponibilización de servicios. Mi área de desarrollo, mi área de tecnología cuentan con sus propios proyectos y sus propios tiempos. Ya estoy listo para hacer ese dimensionamiento del proyecto per se o prefiero ir agregando bondades y funcionalidades basados en fases, agregando cada vez más interconexión y generación de datos para lograr entonces una descentralización de la información, pero no necesariamente lo tenemos que hacer en el primer proyecto. Creo que aquí es bien importante poder hacer esa separación y poder empezar a aterrizar cómo quiero salir, cuál es mi mínimo viable y si ese mínimo viable ya me puede entregar algún tipo de retorno. Súper. Entonces, si quieres, Rodri, bueno, obviamente hay un espacio para que ustedes puedan ir llenando esto. Siempre es importante aterrizar las ideas. Estos espacios conceptuales son muy valiosos porque con el día a día probablemente yo no tengo el tiempo de sentar y aclarar la mente de cuál es esa visión y cuál es mi estrategia de canales y obviamente mi estrategia de comercio conversacional. Entonces, estos espacios son bien valiosos para eso.
Ahora vamos a conversar un poco de esa parte de qué aspectos tengo yo que ir tomando en cuenta al construir por etapas o por fases, o qué partes de ese checklist son valiosos yo tener a la mano para afrontar estos proyectos. Entonces nosotros decimos que ya habiendo diseñado eso, la ejecución tiene idealmente que tocar o considerar 3 etapas. Obviamente, como vimos, la parte de experiencia de usuario, es decir, qué es lo que mi usuario me está pidiendo. Recordemos que está pidiendo experiencia sin fricción, que se comunique con ellos de la forma en como ya las generaciones y estos tiempos ameritan, inmediatez, relevancia, estructura, de que el cliente tenga no solo la información que espera, sino que en el uso haya un reforzamiento positivo y el cliente se sienta incentivado o fidelizado al estar allí interactuando con nuestra marca, y ojalá que en esa comunicación tengamos la destreza de segmentar o separar los mensajes de cara a los usuarios, ¿no? Entonces eso obviamente, ¿cuál es el impacto de entender en esa capa al usuario? Conversión y recurrencia. Entonces, mientras voy haciendo ese canal más relevante, anclo a ese cliente a un uso habitual de mi herramienta, y eso me permite que por cada iniciativa que yo despliegue haya un impacto en la conversión. ¿Ok? Entonces esa capa es especialmente relevante. Después vimos como en el último aspecto esa parte de integración digital en esa visión estratégica. Lo que me va a dar la idea es, si empiezo con un proyecto de bajo impacto técnico, como veíamos en la curva de adopción anterior, en la lámina, en la semana pasada, y ahorita lo vamos a repasar, si comienzo muy superficial en tema de profundidad técnica, o si hago integraciones profundas, mis herramientas tienen que permitirme flexibilidad a las reglas de negocio. Entonces, más que nosotros nos adaptemos a la herramienta, que suele pasar mucho, cambiamos procesos porque no somos capaces de hacer que la herramienta se hable a nuestras políticas y reglas de negocio, esto debería ser al contrario, ¿no? La flexibilidad debería ser uno de los patrones de esto. Obviamente que esas herramientas me den métrica para analizar y controlar mejor la operación, y que eso se traduzca sin suma en inteligencia de negocio. Entonces los resultados siempre van a ser adaptabilidad a ese proceso, escalar el modelo de mi propuesta de valor en canal digital y capitalizar esos datos e insights, ¿no? Entonces, por último, y no menos relevante, es la parte de la madurez de los equipos. Entonces, emprendemos proyectos, pero solemos aislarlos de cambios importantes organizacionales que tienen que haber. Entonces yo tengo que facilitarle a los proyectos un equipo de ejecución. Entonces solemos colocar probablemente a personas un solo recurso de marketing o área comercial a liderar los proyectos, y en estos casos siempre necesitamos un project manager, una persona con visión técnica dentro de la empresa para guiar la integración de sistemas, obviamente áreas de negocio que tomen las decisiones importantes, y facilitarle a ese equipo acortar la curva de aprendizaje. Muchas veces, si yo no cuento con los recursos, los partners tecnológicos pueden proveer esos recursos para que esa curva de adopción sea bastante corta. Mitigo la rotación de personal en la medida en que esa estructura de proyecto está sólida. Ojalá, si mi partner tecnológico puede ayudar a migrar esa buena práctica de la visión tecnológica, y todos estos rubros me conforman el go-to-market que ojalá sea óptimo para el proceso que vive la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tenemos? Transformación de algunos o adaptación de algunos procesos. Los KPIs que definí hay que irlos midiendo en tiempo y forma para ver si el proyecto está entregando los resultados, y cuando yo incorporo todas estas lógicas, logro agilidad y consigo las soluciones que busco. Entonces, no menos importante va a ser que ustedes tengan presente la visión y la decisión sobre estos 3 puntos. Entonces, si vamos a la próxima lámina,
lo que vamos a encontrar es justamente, habiendo considerado la estrategia, tomando en cuenta esas 3 capas, yo decido en mi roadmap de producto cuáles son los casos de uso que yo visualizo que hacen mejor sentido y me voy en una fase incremental. Esta es la matriz que veíamos la semana pasada y lo que me va a permitir es que comienzo también para facilitar esa curva de aprendizaje, no solo de mi empresa, sino del usuario, facilito esa curva de aprendizaje con casos de uso en la fase de activación que tienen bajo impacto técnico, pero si vemos tener mediano impacto en el área de negocio, ¿ok? Entonces, yo voy a poner en ese roadmap o en esa lista de producto todos los desarrollos que yo idealmente quiero hacer y los voy organizando en función a las 3 partes que le dije: experiencia de usuario, solidez de herramientas y equipos y procesos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tomar un ejemplo. Estos próximos 3 slides, si se quiere, vamos a hablar un poquito de un caso de banca, ¿ok? Entonces, nosotros identificamos que hay algunos bloques muy simples que te permiten construir una experiencia completa. Dentro de esos bloques hay una cantidad de casos de uso, pero para hacerlo bien amigable, nosotros resumimos esos casos de uso en 6 grandes familias que van desde casos de autenticación de usuario, donde, usando el caso de la banca, es muy familiar que por protección de datos o por no sensibilidad a la información, porque en estos canales idealmente no debería haber información sensible o transaccional, pero podemos autenticar algún dato del usuario que puede ser una clave dinámica, puede ser una cédula de identidad, la últimos dígitos de algún documento, y eso me permite hacer la conexión del canal con los datos de ese cliente, con los datos que contamos de ese cliente. Una vez que yo consumo los datos del usuario y traigo la información que puede existir, por ejemplo, en un CRM, yo logro desplegar a ese mismo usuario el segundo bloque para habilitarlo a que haga gestiones o consultas. En el caso de banca, y aplica también, por ejemplo, para retail, consumo masivo, el código de ese comercio, de ese cliente, habilita para que él revise, por ejemplo, sus últimas transacciones, su historial de pedidos, que me permita emitir, si se quiere, un estado de cuenta. Entonces, ese segundo bloque me da la opción en la curva de bajo impacto técnico, pero me permite automatizar buena parte de las consultas, desplegar estos casos de uso para que el cliente se autogestione, ¿no? Después que ya tengo ese cliente, que le hice el onboarding digital, que ya conozco qué tipo de consulta me hace, cuáles son los canales preferentes de esas consultas, yo puedo enviar acciones de engagement. Esas acciones pueden ser notificar proactivamente si hay una promoción, si tengo un producto o servicio nuevo, y comenzar proactivamente a yo abordar al cliente en algún tipo de campaña específica. Si quiero mejor conversión, mando que este fin de semana, por ejemplo, ahorita en diciembre, hay una actividad especial, quieres inscribirte, entonces empieza una dinámica de mayor valor y luego utilizo esas acciones de engagement, de conexión, de push al cliente para invitarlo a que conecte con algún producto o servicio. Entonces, por ejemplo, podemos hacer onboarding de cliente, precalificación de créditos, que solicite un nuevo producto, que active algún producto. En el caso de la banca, puedo activar una tarjeta de crédito, puedo activar un seguro de viajero. Entonces, eso me da la opción de que a partir de un push, yo convierto y coloco algún producto de mi interés, ¿ok? Después que ya yo voy teniendo una data un poco más robusta, yo puedo segmentar bases y establecer retargeting para idealmente buscar la recurrencia. Entonces ese retargeting es, ya yo sé que José viaja, por ejemplo, 3 veces al año y es el momento ideal para que toda mi base de usuarios
que consumen o consumieron en algún momento el seguro de viaje, es el momento de mandarle un descuento, una promoción, y voy haciendo esa recurrencia de cliente. Y al final, no menos importante, siempre va a ser que nosotros tengamos la capacidad en tiempo real que después de un servicio generado, yo poder captar feedback o información a través de pequeñas encuestas donde me apunta a un NPS, a una medición de satisfacción al cliente, y voy haciendo los ajustes necesarios o recibo feedback de qué experiencias no fueron las más ideales para mi cliente, ¿no? Entonces, si resumimos esto y va un poquito, nosotros le decimos a continuación en la lámina que viene a este slide, lo conocemos como la rueda del éxito, y es porque vamos poco a poco sumando experiencias a ese journey de cliente donde primero conecto con él con comunicación valiosa de productos, servicios o beneficios para el cliente. Después voy pensando cómo automatizar esa parte de preguntas frecuentes, recurrentes en el canal, que me ocupan tiempo valioso de las áreas de atención. Entonces las automatizo. Después voy pensando en el tercer punto de izquierda a derecha, cómo incremento ventas, ya teniendo esa masa crítica de clientes. Una vez que el cliente compró una vez, cómo busco esa lealtad y apunto a la recurrencia. Una de las cosas que ha sido diferenciadores tremendos es que la transacción idealmente termina o cierra con un pago exitoso. Entonces también podemos desencadenar experiencias de pago o inclusive asignación de crédito si no quiero pagar en línea, sino afectar un crédito que ese cliente tiene precalificado. Después voy poniendo, como les decía en el ejemplo de la banca, qué otros cross-selling puedo hacer a partir de una intención inicial hasta que todo esto me genera la data y la información en tiempo real para yo mejorar las experiencias del cliente o hacer la segmentación de negocio. Entonces, este círculo de 7 partes es lo que nosotros le decimos la rueda del éxito, ¿no? Cómo voy tocando todas esas áreas vitales del cliente. Entonces, al final del día, este mismo ejemplo se puede limitar o resumir en lo siguiente. Esto es un ejemplo no exhaustivo. Hemos hecho numerosos proyectos donde van, como les dije, del lado derecho vamos desde activación, fidelización y colocación, que en la banca son como que esas 3 etapas de madurez técnica. Y yo voy desde lo menos hasta lo más, dándole al cliente casos de uso que van desde consulta para productos o activación de productos, servicio al cliente, donde pueda interactuar con multiagente para también ver temas de productividad de mi equipo de atención, poder utilizar estos canales como comunicación, bien sea por regla de negocio, cuando ocurre alguna transacción, le mando la notificación, o yo queriendo abordar el cliente de forma preventiva. Después vamos a una fase donde hacemos casos un poquito más profundos, donde va enrolamiento de usuario, que el cliente gestione, como les decía, bloqueo o activación de productos, que tengan los mismos servicios de la banca en línea dentro de este canal, que podamos emitir estados de cuenta, pago de servicios en esa parte de la rueda que veíamos, la parte transaccional, y transferencias. Yo uso un canal de WhatsApp o un canal de chat como un satélite de mi activo digital, que puede ser la banca en línea. Entonces yo, a través de un canal muy familiar, detono acciones específicas que se van a llevar en mi banca en línea. Y al final del día, yo puedo ya inclusive recibir datos de clientes en formularios que va llenando progresivamente el cliente hasta colocar un producto o inclusive desembolsar un crédito. Esto es los ejemplos que hemos hecho en la banca. Y cuando pienso en la forma en que el cliente logra esta interacción, vamos a ver las próximas 2 láminas,
para ya después darle paso a que ustedes puedan mapear cuáles son sus journeys específicos. Pero cada caso de uso tiene un proceso y ese proceso afecta ciertas áreas de mi empresa. Entonces, ahorita lo que tenemos es, arriba están las intenciones del usuario y ahí está, creo que esta lámina, Rodri, está animada. Entonces, si le das varios clics, vas a ver cómo se va creando el journey, correcto, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El usuario pasa por varias etapas y esas etapas de un proceso regular, como por ejemplo, emisión de un estado de cuenta, que es el ejemplo que ven a la derecha, el usuario puede recibir una notificación, se autentica, ahí tiene interacción con el producto, que puede ser el caso de uso, emisión de estado de cuenta, y una vez que yo le doy el estado de cuenta me da un feedback. Pero ¿qué pasa de cara en los sistemas de la empresa? Esa notificación la orquesta, ponte tú el CRM para orquestar campañas. Cuando el cliente se autentica, yo tengo dentro de mi sistema que revisar una base de datos o cruzo con 2 factores de autenticación o establezco una validación por servicios geométricos, por plataformas de identificación biométrica. Entonces, vemos cómo un proceso que sigue el usuario tiene un impacto en los esquemas de servicio y plataforma de la empresa. En el caso de colocación de productos, yo tengo la opción de consultar los servicios del banco, que puede ser un servicio, puede ser un API que está dispuesto para que una vez que yo autentique el cliente, le pedí esos 2 factores de autenticación, eso llama al servicio del banco y entrega los últimos estados de cuenta que nosotros mapeamos en la experiencia. Y al final, el cliente desea dejar una encuesta y yo puedo conectar el canal de WhatsApp con mi plataforma de encuesta y satisfacción y desplegar eso en el dashboard en tiempo real. Entonces, esto es un cliente que ya existe porque esa autenticación me sirvió para llamar información que él ya tiene registrada en la base de datos. Si vemos el próximo caso, para cerrar con este acompañamiento de casos de uso de banca, vemos como de nuevo el usuario, en este caso es una preaprobación de crédito, el cliente no existe en mi base de datos, pero deseo analizar su perfil y ver si es sujeto de crédito. Entonces, el usuario puede interactuar con alguna de las campañas que le decía. Ese usuario interactúa con un menú de producto y servicio que yo expongo, identifica que él puede ver si es sujeto de crédito en una de las campañas de activación del banco y al final, una vez interactúa con ese formulario, nos deja un feedback. Entonces, ¿qué pasa en ese flujo? Que es un flujo proactivo de un cliente que no existe. Esta campaña, de nuevo la detona un CRM, hay una consulta con datos específicos que él me hace, que eso llama a un score de crédito o a una base de datos intermedia donde existen perfiles de clientes. Ese score de crédito me responde que el cliente es sujeto de crédito. Eso nos lleva a tomarle ciertos datos, por ejemplo, puede ser rangos de salario, nivel profesional, obviamente algunos de sus datos personales, y eso viaja a ver cuál es la mejor configuración, oferta de crédito disponible y si ese cliente está ok para seguir el proceso o para solicitar ese proceso. Una vez yo comparto con ese cliente toda la información, se resume en un feedback que yo de nuevo deposito en mi plataforma de encuesta y satisfacción y esto quedaría pendiente para recontactar y que el cliente vea si al final va a ejecutar ese préstamo. Entonces, como les digo, estos son casos para hacer desde esa visión que diseñamos para construir la estrategia. Vimos las 3 dimensiones de experiencia de usuario, herramientas y equipo. Vimos cómo puedo yo mapear según esa visión de negocio la profundidad de mi proyecto. Resumimos esto en 6 grandes bloques de casos de uso. Vimos la rueda del éxito con todos esos módulos y al final 2 casos de uso muy específicos de emisión de estado de cuenta y preaprobación de crédito. Entonces ahí dimos como un súper
súper resumen de lo que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de banca. Entonces, Rodri, si quieres, pasemos a ya los casos de uso aplicados y aquí les doy la palabra para... Súper, muchísimas gracias ahí, José. Y la idea de este ejercicio es que vayamos explicándoles paso a paso, como lo hemos venido haciendo anteriormente, el cuadro primero y traemos siempre un ejemplo. Y ahí, Ale, te invito a ser parte de el Retail Me Super, que tiene pues unos puntos ahí de mejora o que quiere empezar a ejecutar. Entonces, un poco, Ale, no sé si nos puedes explicar muy en macro qué es este cuadro para que la audiencia pueda ir empezando a llenar. Listo, gracias Rodri. Y básicamente lo que queremos es que plasmemos o logremos plasmar aquellos momentos de nuestro journey donde tenemos momentos wow, que ya lo estamos supliendo a través de los canales actualmente existentes o los canales que queremos implementar, y cuáles pudiesen ser esos pain points donde podemos empezar a validar. No tengo pagos digitales. Voy a hacer cualquier ejemplo. Ok, ese pain point puede pegar en un motivo de contacto o una intención de contacto que tengo mapeada, que es pago en línea o pago digital. Me puede pegar directamente en no tengo servicios hoy para poder interconectarlo. Eh, y como ejemplo, entonces, ¿qué vamos a ir viendo nosotros en este cuadro? Pues vamos a ir avanzando en el journey, haciendo esas acciones del usuario, de dónde viene, cuáles son los puntos donde lo vamos a tocar, el sentimiento que probablemente ese usuario pueda tener basado en ese touch point, si tenemos una solución pensada o no para aliviar ese touch point, y cuáles pudiesen ser, después de lo que hemos visto anteriormente, las posibles soluciones que pudiésemos buscar para satisfacer esos momentos o esos pain points que queremos mejorar o que queremos convertir en momentos wow para hacer, retener a nuestros clientes, convertirlos y hacer cierres. No sé si quieren agregar ahí algo más, Rodrigo. No, súper, Ale, y muchísimas gracias ahí. La idea es, y explicando cada uno, es haciendo de cuenta y caso que yo me entero de la marca, lo considero, compro el producto, y luego viene toda la parte de onboarding de cómo es mi experiencia dentro de la compra, y luego viene el programas de lealtad o cómo le doy continuidad a este cliente. Entonces, nosotros aquí traemos un ejemplo. La idea es que ustedes lo vayan llenando o que se lleven una primera instancia de lo que podrían ir a evolucionar. Y aquí viene la primera pregunta, Ale. ¿Esto lo puedo hacer varias veces o cómo recomiendas llenarlo? Que, por ejemplo, si tengo un caso de la venta en línea, otro pagos digitales, ¿lo puedo llenar todo transversal? ¿Puedo hacer 5 copias de esto? ¿Cómo lo has visto que lo han trabajado La anteriormente? recomendación es que hiciéramos un journey por caso de uso para poder Perfecto. identificar cuáles son los sentimientos y pain points del caso de uso per se, y si en algún momento los podemos cruzar, perfecto, y tener esa vista de todos los sentimientos del journey durante ese trayecto. Súper. Entonces, aquí estamos viendo un ejercicio de experiencia de compra del Retail Mi Super, y aquí vemos desde que él se entera que en un billboard o en una gigantografía en una avenida principal de la ciudad, ve que Mi Super pues está vendiendo algún producto que le interesa. Algunas de las consideraciones que está viendo es errores en la entrega y tiempos de demora. En la compra, pues está yendo a la tienda, a lo mejor lo queremos dentro de nuestras plataformas digitales o viceversa, ¿verdad? Queremos que lo digital la traiga al on-premise o en la tienda digital, perdón, presencial. Entonces, toda esta parte es lo que vamos a ir discutiendo en la medida que con los inicios de la presentación, donde hablábamos de cuál es el journey de mi usuario, cuál es mi madurez tecnológica, empezar a hacer todos estos casos de uso. Con el ejercicio aquí pregunta por mi ID tributario o el número de identificación tributario.
Y luego en el tema de loyalty, que esto lo hemos visto y me gustaría ahí que platiquen un poco sobre esto, José y Ale, la parte de cashback con bancos, o sea, que si puedo pagar dentro de estos canales digitales con puntos, con temas de fidelidad afuera del ecosistema que yo controlo, o sea, como pongo aquí, posibles soluciones, canje de puntos, promociones, métodos de pagos digitales y que hoy por hoy, pues a lo mejor lo estamos controlando con terceros cuando lo podríamos estar controlando nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí sí podríamos como conversar un poco de este tema de loyalty puntual para que mientras la audiencia pues esté llenando ahí el cuadrito. Ahí adelante, ¿Quieres chicos. darle tú, Ale? Yo tengo un punto interesante. Excelente. No, yo creo que la parte de ese cashback con bancos, pues al final del día es parte de lo que queremos retener. Poder hacer ese servicio de canje de puntos o inclusive hacer ese cruce de información dentro de mis cupones o mis puntos propios con algunos centros de canje. Y muchas veces la limitante es en qué momento y la pregunta más importante, ¿qué sistemas deben de estar integrados? eh, ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Tenemos un sistema propio que nos garantice poder que cambien puntos y ojalá con nuestros propios productos? Estos métodos de pagos digitales y canje de puntos se convierten al final del día en una opción más que el usuario puede tener dentro de un canal. Podría estar pagando con tarjetas de crédito, puede estar pagando con transferencias bancarias, puede estar pagando con préstamos, préstamos de la misma marca o préstamos bancarios. Y ¿por qué no? Poder pagar con puntos adquiridos por servicios previos de compra o transacción de puntos que haya hecho, sin necesidad probablemente de ir a ese control de terceros, que muchas veces tiene sus limitantes o características propias del servicio. Pero no sé si tienes algo adicional, José Ramón. Sí, cada vez más vemos como marcas fuertes se apalancan en su base de clientes para que las transacciones no pasen por procesamientos externos o de tarjetas por el costo que eso representa. Entonces, lo que hacen es construir programas de lealtad que cierran el círculo de la venta sin necesidad que un tercero compense esos saldos. Es decir, no involucramos ni a bancos ni a marcas de tarjeta. Eso se llama closed loop, donde yo ofrezco un cliente que saldo con mi programa de lealtad y en ningún momento salió de mi ecosistema de transacción. Entonces, uno de los programas de lealtad más robustos que hay ahorita, por ejemplo, en la vertical de restaurantes, es el de Starbucks. Entonces, Starbucks acumulas puntos, esos puntos los redimes por más producto y tratas de compensar eso sin necesidad de traer un tercero que te incremente el costo de la operación. Pues, y ahí ganas un poco de margen sobre esos productos. Y obviamente generas lealtad en esa fase de la quinta etapa de este. Muy bien. Sí, entonces, un poco lo que se busca en este ejercicio es que hagamos estos casos de uso y veamos y consideremos estos comerciales, estos wow, puntos wow o momentos wow para ver también las falencias que tenemos internas, cómo lo maduramos y aquí sí ya se empieza a hacer como una síntesis de lo que hemos venido hablando anteriormente. Entonces, voy a pasar directamente a los casos de uso que tenemos. Traemos casos de éxito más que casos de uso. Traemos 3 ejercicios con marcas regionales, en donde lo que hemos venido platicando no es algo que el resultado que van a ver no es de la noche a la mañana, son esfuerzos en donde hemos tenido estos momentos de investigación y de indagación a lo interno como también al usuario para poder generar este tipo de puntos. Entonces, el primero, y ahí abro la discusión, José, con Bayer, creo que es un cliente que a lo mejor lo asociamos a medicina, lo que estamos trabajando aquí es agrícola. Un poco, si nos puedes platicar los resultados que se han discutido o que se han obtenido internamente, sería buenísimo.
basado con todo lo que hemos repasado, ¿verdad? Sí, mira, si pensamos en Bayer, es una industria, al menos en el caso que estás mostrando, que es eh, de tecnología de cultivo. Bayer como empresa, solo en México, que es el mercado donde levantamos este caso, tiene más de 100 años en el mercado y una base de más de 5 millones de agricultores. Entonces, cuando tú tienes ese potencial, que es si nos vamos a la visión estratégica, que el segundo era la oportunidad, primero era la estrategia, el segundo era la oportunidad, nosotros vemos, ahí está tu potencial. Entonces, ¿qué haces con ese potencial de 5 millones de personas? Tú tienes que empezar a crear conexión con una base de agricultores donde potencies el caso de uso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Bayer? Comenzamos a desarrollar en un canal de WhatsApp casos de uso de mucho valor para el agricultor para permitir construir esa capa o esa tracción inicial donde el cliente, que en este caso son los agricultores, vieran mucho valor en usar el canal y a partir de ahí ir incrementando los casos de uso. Entonces empezamos con consultas de clima, entonces ahí hicimos una integración bien interesante con el API de clima, con un API de clima, de control de clima, donde te podía decir cuáles son las condiciones de las áreas donde están los cultivos. Después empezamos a compartir fichas técnicas de los productos, de qué es lo que, por ejemplo, en plagas muy puntuales hace sentido compartir al cliente para combatir una plaga. Entonces yo tengo un cultivo de tomate, ¿cuál es el producto específico que me ayuda a mantener saludable el cultivo? Y hoy estamos ya en una fase donde estamos notificando proactivamente esa base de clientes y dándole una capacidad más amplia de autogestión por inteligencia artificial generativa. Entonces ya hoy, si bien al momento de construir esto empezamos con una base de alrededor de 42,000 usuarios o agricultores, ya vamos por una base de alrededor de 140,000 agricultores. Hay conversaciones diarias con este grupo y digamos que la automatización está en una etapa media porque la idea es ir haciendo crecer los casos de uso y el caso de éxito fue publicado por Meta hace un par de meses. Les voy a dar el chat para que vean, le voy a poner en el chat el link para que lean un poquito del caso de uso. Y Ahí se lo... continuando con la línea, José, y ahí aprovechando el tiempo, que ya nos queda muy poco tiempo, quería hablarles un muy alto nivel el tema de Papa John's. Eh, Aquí hablamos un poco de la madurez de los sistemas y el éxito de alinear la cultura y el enfoque a los resultados con esta empresa. Estamos hablando de 3 países que se implementaron, pero la ejecución y el time to market fue extraordinario por este alineamiento, porque tenían muy claro la necesidad, conocían muy bien al usuario y paralelo a las discusiones de la experiencia del usuario, se iban madurando los servicios. Entonces, cuando se alinea la necesidad del usuario con la madurez de la empresa tecnológicamente, que no necesariamente tiene que ser buena o mala, u óptima o insuficiente, sino que esté identificado dónde están las falencias o dónde podemos acelerar. Basado en impactar al usuario, hablamos de implementaciones optimizadas para un levantamiento de venta por WhatsApp. Y algo interesante es que el haber estudiado también el comportamiento del usuario, se ven resultados como que el 51% de los usuarios utilizan el canal a pedido a domicilio, pero también hay migración de comportamiento que impactan en cada uno de estos países que se desarrollaron para la venta incremental. Entonces, esto es un ejercicio de este alineamiento de la necesidad del usuario, entender al usuario, pero también entender que hay temas de madurez tecnológica que tenemos que acelerar a lo interno para que el impacto sea rápido con resultados positivos. Y por último,
el tema de Grupo Monje. Si es muy alto nivel, José, ¿nos lo puedes conversar? Sí, esto es una empresa retail con modelo financiero. Tiene presencia en 5 países, 4 de ellos están en Centroamérica. Y lo que hicimos fue construir un canal para facilitar la gestión de consulta, pago y generación de créditos desde WhatsApp, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, este canal se construyó con un timing muy apropiado. Empezamos en el 2018, en el 19 salimos cuando digo empezamos en el 2018 fue en diciembre del 18, construimos el proyecto y en unas 8 semanas liberamos en productivo un canal de consulta y pago. Estuvimos haciendo todas las iteraciones necesarias en el 19. Obviamente no sabíamos que la pandemia venía en el 20, pero eso constituyó la continuidad del modelo de negocios para ellos, porque prácticamente al trancar todas las sucursales físicas, la parte de la cobranza, el acceso a nuevas ventas y a la colocación de créditos era prácticamente inviable en punto físico, y afortunadamente desplegamos esto por lo menos un año antes de pandemia y tuvo un crecimiento interanual de alrededor de 300%. Hoy en día el 70% de las gestiones son atendidas por el robot y ha venido en franco crecimiento. Aquí está la conversión: 45% de las personas que utilizan el canal hacen un pago exitoso. Se puede decir que el otro 55% de las personas lo usan como un canal de consulta, porque ahí se pueden consultar los saldos, los estados de cuenta, puedes inclusive hablar con un agente de televentas. Entonces fue un caso de éxito muy bueno. También lo tenemos publicado con Meta. Y se los voy a compartir aquí también para que le echen un ojo los que quieran. Aquí está. Se los comparto en el chat. Perfecto, me parecen 3 casos de éxito fabulosos de 3 grandes verticales. Creo que hay mucho que contarles, hay mucho que decir sobre esas estrategias, pero el tiempo se nos acorta. Y mi invitación es a que descarguen nuestro ebook donde hablamos un poco más de inteligencia artificial y del e-commerce, para que puedan tener un punto de referencia, ideas conceptuales de cómo podrían llegar sus marcas, sus negocios a la utilización de estos canales. Y por favor, descárguenlo, utilícenlo. Espero sea de total apoyo para las iniciativas que están teniendo. Y cualquier duda, comentario, pues pueden acercarse a Yalutec para poderlo realizar. Con gusto podríamos darle seguimiento a alguna iniciativa en particular que ustedes quisieran revisar. Con esto creo que estamos finalizando. Rodrigo, tú nos dices. Sí, muchísimas gracias, Ayale. Bienvenidos desde este momento. Bueno, durante toda la presentación, preguntas, si tienen alguna duda puntual. Recordar que este tipo de workshop nosotros lo hacemos puntual para marcas, si es en específico, si en dado caso ustedes desean hacer un doble clic con algún punto o algún caso de uso que les llamó la atención. Si se dan cuenta, los casos de éxito que se presentaron hoy son transversales o son de varias industrias, de manera que vean qué se hizo de un punto o qué se hizo de otra industria para poderlo aplicar. Em, Así que bienvenidas preguntas. Tengo una, y ahí lo lanzo José y Ale para que lo discutamos. En su experiencia, ¿cómo impacta la experiencia del usuario tener un canal conversacional? Ahí lo dejo a la discusión de ambos. Mira, yo Es veo cómo que impacta. la experiencia de usuario, veíamos en la primera parte del webinar, del workshop, veíamos que la velocidad de respuesta es hasta 12x más rápida. Entonces, si yo soy una persona que tiene un interés muy específico en solventar, no sé, un cambio, hacer una consulta, etcétera, y yo decido entrar al canal buscando información inmediata, mi
mi visión o mi expectativa va a estar cumplida y en un tiempo ideal. Entonces yo creo que los canales de chat han sido una ventana muy conveniente para solventar de forma muy rápida gestiones que no dependen de atención humana, que pueden ser muy rápidos y yo puedo dejar inclusive mi feedback muy rápido y, y si está el caso de uso específico, habiendo interpretado todas esas necesidades que para mí como usuario son críticas, yo le veo muy alto valor para mejorar la experiencia y de forma inmediata, pues sin necesidad de ir a una web o inclusive sin bajar a una app o ir yo a una sucursal. Esto es un mecanismo buenísimo. Ese es yo como usuario, ¿verdad? A mí me gustaría agregar ahí, que probablemente y lo vimos en la sesión anterior, eh, es dónde están nuestros usuarios. Entonces, si los canales de chat y canales asíncronos como WhatsApp es donde se encuentran hoy una cantidad importante de nuestros usuarios, la experiencia se ve beneficiada porque ya están dentro de ese canal y solo van a buscar sus marcas preferidas a través de él. Y no lo cambiamos de un canal a otro. Y yo creo que esa parte hoy en el tema de agilidad y premura por obtener información es de gran valor para la experiencia de un usuario. Ujú. Perfecto. Al final de cuentas, es adaptarnos a lo que está sucediendo hoy. Creo que dimos un buen contexto de la situación global en cuanto al comercio conversacional y escoger una plataforma. Y lo que dice sale el usuario, ¿verdad? Al final, ser customer centric e impactar. No tenemos ninguna pregunta adicional. Igual, eh, dejo aquí los correos de José, de Ale y mío para que nos puedan escribir y en dado caso ustedes tienen un account o ya son clientes de la familia clientes slash familia Yalutec, siéntanse en la libertad de escribirles a las personas con las que ustedes tocan base para que podamos hacer un doble clic sobre alguna pregunta o alguna consulta sobre si dejaron a la mitad un ejercicio que estuvimos haciendo hoy. Con mucho gusto estamos a la disposición. Un gusto Así estos que 2 días con muchísimas ustedes, haber gracias. pasado estos 2 días con ustedes, estas 2 sesiones. Estamos a la orden, esos son nuestros contactos directos y ojalá puedan aplicar estos conceptos en su empresa y emprender proyectos de digitalización de alto impacto. Un gustazo. Un gusto a todos, muchísimas gracias. Estamos ahí a disposición por cualquier consulta pronto. Gracias.